Buenos días. Vamos a ver si avanzamos un poquito esta semana. Como estábamos hablando en la clase la semana pasada, lo que queremos hacer es graficar la magnitud y la fase de nuestra respuesta de frecuencia versus frecuencia. Así que siempre empezamos con nuestra función de transferencia HDS, que en este caso, como vimos, era una constante. Tenemos un polo, un cero, y también otro polo en el origen. Cambiamos S por J omega, nos da esto, y lo ponemos en standard form, ¿verdad? Donde tenemos esto. Esto todo lo habíamos hecho el viernes pasado, así que lo estoy pasando rápidamente. Entonces podemos ver por inspección que esta parte sería la magnitud y esta parte aquí sería la fase. Y queremos graficar esto y esto versus omega. Claro, las fases siempre son tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real y la magnitud, ¿verdad?, siempre es la raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria al cuadrado. Así que vamos a volver a esto de graficar magnitud y fase versus nuestra frecuencia. Vamos a empezar con la amplitud. Queremos graficar la amplitud versus omega. En vez de graficar directamente h de j omega, lo que vamos a hacer es, vamos a coger el logaritmo de esa función y lo multiplicamos por 20 para expresarlo en dB. Esto lo hacemos para que en vez de tener esto, que aquí hay 4 términos, ¿verdad?, multiplicados y divididos, pues aquí tendríamos términos sumados y restados. Va a ser más fácil porque haciéndolo de esta forma podemos graficar cada término y entonces sumarlas todas al final. Así que lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver cómo graficar cada uno de estos 4 términos y luego las sumamos al final para ver cómo sale. Así que aquí hay 4 términos. Vamos a empezar con el primer término, que es 20 logaritmo base 10 de K0. Pues K0 es una constante, así que 20 logaritmo base 10 de K0 es una constante. Así que, ¿verdad?, esto no depende de omega, así que no importa cuál es el valor de omega, esta parte o este término es una constante. El segundo término sí tiene una omega allí, ¿verdad? Así que el segundo término, que es 20 logaritmo base 10 de 1 más j omega entre z1. Nuestra aproximación lineal, ¿verdad?, porque nosotros no vamos a graficar esto exactamente, nosotros lo que vamos a hacer es lo vamos a graficar como líneas rectas y vamos a hacer la siguiente aproximación. Si omega es menor que z1, pues entonces nuestra aproximación es esta. O sea que si omega es menor que z1, este término es menor que 1, o sea que de los dos términos que tenemos aquí, este término es el más grande y nos quedamos con el término más grande, el más chiquito lo igualamos a 0. Y esta sería nuestra aproximación. Y claro, logaritmo base 10 de 1 es 0, así que esto es igual a 0. Ahora, de lo contrario, si omega es mayor que z1, entonces este término es más grande que 1 y nuestra aproximación es que lo vamos a aproximar solamente con el término más grande, ignorando el 1. Ahora, ¿cómo se ve la gráfica de esta parte? Bueno, si omega es igual a z1, ¿verdad?, entonces tendríamos de nuevo logaritmo base 10 de 1, que sería 0. Así que en omega igual a z1 es igual a 0. Y entonces esto aumenta. ¿Cuánto aumenta? Pues vamos a coger par de valores, ¿verdad? Por ejemplo, en 10z1, ¿cuál sería su valor? Pues si igualamos omega a 10z1, pues tendríamos esto. Las z se cancelan y nos daría 20. O sea que cuando vamos de z1 a 10 veces z1, un cambio de una década en frecuencia, pues la amplitud sube por 20. Si seguimos aumentando esto, si ahora lo aumentamos a 100z1, pues sube otros 20 decibeles. O sea que esto sube en una línea recta y como esto es un cambio de una década, ¿verdad?, de z a 10z1 es una década, de 10 a 100 también es una década.
Así que decimos sube 20 decibeles por cada década de frecuencia que nosotros cambiamos. Y entonces esta línea verde entonces sería la gráfica de ese segundo término. El tercer término, que era menos 20 logaritmo base 10 de omega, esto si lo graficamos con una escala logarítmica en omega, pues entonces también sería una línea recta, ¿verdad? Cuando omega es igual a 1, pues esto sería 0. Si omega es 0.1, o sea que una década antes, pues sería 20. Y si omega es igual a 10, pues entonces estaríamos en menos 20. O sea que de nuevo tenemos aquí una línea que baja 20 decibeles por década, pero en este caso, ¿verdad? Simplemente es una línea recta siempre, no es como el caso anterior, que era 0 hasta un punto y entonces subía. El último de los 4 términos es menos 20 logaritmo base 10 de 1 más j omega entre P1. Y nuestra aproximación lineal es igual que en el término de arriba para el 0. ¿Verdad? Si omega es menor que P1, la aproximación es esta. Si omega es mayor que P1, ¿verdad? Ignoramos el 1 y nos quedamos con el omega entre P1. Si lo graficamos, la gráfica se va a ver casi igual que la que teníamos antes, pero en vez de subir, pues va a bajar. Y esto es simplemente porque ahora tenemos menos 20 en vez de positivo 20. ¿Por cuánto sube? Pues es exactamente igual que antes, ¿verdad? Si omega es 10 se da 1, pues entonces estaríamos en menos 20. Y si omega es 100 se da 1, pues entonces estaríamos, ¿verdad?, en menos 40. Así que, como vemos aquí, si volvemos a nuestra función original, estos 4 términos, ¿verdad?, son generales, ¿verdad? Si tenemos una constante, es una línea recta. Si tenemos un término que es un 0, pues entonces es 0 hasta llegar al valor del 0, entonces sube 20 decibeles por década. Si es un polo, se queda en 0 hasta el polo y entonces baja 20 decibeles por década. Y en este caso, un polo en el origen, un polo en 0, pues simplemente baja 20 decibeles por década para todos los valores. Ahora, nuestra gráfica final pues sería la suma de todos los términos. Así que vamos a coger como ejemplo, vamos a suponer que cada 0 es raíz de 10, tenemos un 0 en punto 1, un polo en 5 y queremos ver cuál es la gráfica. Usando los mismos colores de ahorita, ¿verdad? El amarillo es la constante, en este caso, como cada 0 es raíz de 10, pues estaríamos en 10 decibeles. El valor del 0 es en punto 1, así que tenemos una línea que está en 0 hasta punto 1 y después de eso sube 20 decibeles por década, ¿verdad? En punto 1, en 1 está en 10, en 20 decibeles y en 10 está en 40 decibeles. El término que es un polo en el origen, de nuevo sabemos que en 1 es 0, ¿verdad? Para cada década antes, ¿verdad? En punto 1 está en 20, en 10 está en menos 20 y esto baja 20 decibeles por década. Entonces el último término sería un polo, pero en este caso el polo está en 5. Así que la gráfica sería 0 hasta llegar a 5 y entonces baja 20 decibeles por década. Y entonces estos 4 términos las tenemos que sumar. Para valores que son menor que 0.1, pues entonces estos 2 términos serían 0, este término estaría en 10 y este término va bajando 20 decibeles por década. Así que la suma de los 4 términos aquí, pues como esto es 10 dB, pues esto sería, sube 10 dB del valor
en la línea azul. Ahora, en punto 1, pues entonces la línea verde empieza a subir. Como la línea azul está bajando 20 decibeles por década, la línea verde está subiendo 20 decibeles por década, se cancelan y entonces nos quedamos en el mismo valor. Si sumamos estos 4 valores en cualquier valor aquí adentro, pues nos daría 30 decibeles. Ahora eso sigue así hasta que el valor del polo en 5, la línea roja, empieza a bajar. Y en ese punto, pues tenemos una línea constante, tenemos una de las líneas que sube y 2 líneas que bajan. Así que estas 2 se cancelan, pero cuando esto empieza a bajar, pues entonces la suma empezaría a bajar también. Así que esta línea violeta es la que sería la suma de los otros 4 términos. Y esto sería la gráfica de A en decibeles. ¿Verdad? Y esto sería cuando nos piden una gráfica o por lo menos un Bode plot de la magnitud, pues sería esto aquí lo que nos están pidiendo.